Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, después de la última semanita de exámenes, nos encontramos hoy con el anteúltimo de los prácticos de la cursada, que va a tratar de hablar de lo que es el término, el concepto de la diversidad de organismos vegetales que integran las algas. Como comenzamos siempre, la idea es plantearles un poco cuál es el objetivo de la práctica y con este video acompañarlos, ayudarlos en el desarrollo del mismo. Básicamente nuestra intención con este práctico es tratar de que ustedes puedan, a partir de algunas actividades, poder caracterizar a las algas como un grupo particular de organismos vegetales, que van a ver ahora que son muy diversos en cuanto a morfología, tamaño, tipo de ciclos de vida, pigmentos que poseen, pero que tienen de alguna manera algunas cuestiones que sí son compartidas y por eso están todos dentro de este grupo, que no es una clasificación taxonómica, ¿bien? La idea es presentarles cómo se organizan, es decir, a partir de eso que ustedes puedan identificar los distintos niveles de organización morfológica. A partir de ello, a medida que vamos a ir charlando o viendo cómo se van organizando, que ustedes puedan ir visibilizando otras características que sirven como caracteres diagnósticos, que les permita incluso eh, ser de alguna manera visibles o visibles de una manera en particular, tal que ustedes puedan reconocer y clasificar, y por supuesto relacionar después todo eso con la ecología del grupo o de los distintos grupos, y cuáles podían ser o cuáles son sus usos, tanto en cuanto a su importancia social y económica, y por supuesto ecológica, que como estamos en una facultad de ciencias, es un tema que a mí me parece muy interesante recalcar. Aquí en esta primera diapositiva estoy resumiéndoles absolutamente la mayoría de las características que pueden presentar los organismos que integran este gran grupo de algas. Como verán, son muy, muy diversos en cuanto al tamaño, en cuanto al tipo de pigmento, en cuanto al tipo de ciclo de vida. Sí coinciden en que son mayoritariamente acuáticos, tanto marinos como de agua dulce, incluso algunos salobres. Hay algún grupo que tiene la posibilidad, y de, vamos a ver, eso está muy vinculado con la ecología, que puede incluso llegar a estar en ambientes terrestres o sobre las cortezas de algunos árboles o en algunas rocas, en lugares siempre muy húmedos, por supuesto. De ahí ustedes ya deberían estar recordando que eso estaría vinculado con la presencia, por ejemplo, de estructuras reproductivas móviles, ¿sí? Es decir, rememoramos un poco lo que son el tema de los ciclos de vida. Siguiendo un poco los puntos que les pongo aquí en esta diapositiva, partimos que son organismos que pueden ser desde microscópicos, pequeñas, micras, muy, muy pequeñas, hasta en algunos grupos dentro de las algas pardas, que son las laminariales, que pueden tener desde 20 hasta más de 50 o 60 metros de altura, y son los que constituyen los bosques marinos muy particulares, que por ahí lo han visto en muchas películas o en muchos documentales. Tienen la particularidad de ser en su mayoría células eucariotas, por esto lo ubicamos dentro del reino protista, pero hay un grupo, que son de las algas verde azuladas o de las cianobacterias, cuyas células son procariotas, que son las más simples, sin dobles membranas, sin organelas donde esa estructura, de hecho no tienen un núcleo conformado, y esas los ubicamos dentro del reino monera. Son, eso sí, absolutamente todas talófitas, esto lo vamos a ir evidenciando a lo largo del video, que tiene que ver con cómo desarrollan su cuerpo vegetal, y esto está vinculado muchísimo con el otro ítem, que es cómo se organizan, o sea, cuál es el nivel de organización que pueden presentar. Aquí vamos a ir viendo una gradación que va desde lo más simple, que puede ser considerado como lo unicelular o conformado por una única célula, hasta un multi o pluricelular con talos que pueden llegar a formar algún verdadero tejido, pero nunca, nunca, absolutamente ninguno de estos casos va a desarrollar órganos, ¿sí? Si no ya estaríamos dentro del grupo de las coarmófitas. Son mayoritariamente pigmentadas, de allí a que puedan realizar fotosíntesis, vamos a ir viendo que en distintos grupos varían las proporciones o el acompañamiento de los distintos tipos de pigmentos que van acompañados con la clorofila A, que es la encargada de la fotosíntesis, y que de alguna manera es la que va determinando las características distintivas de los grupos, pero son fotosintéticas, por ende son autótrofas, aunque hay algún grupo que es apigmentado.
Mayoritariamente, como les comentaba, son ambientes acuáticos, tanto de agua dulce como salobre o salada. Como ciclo de vida presentan absolutamente en los distintos grupos, no los que todos presentan todos los tipos, todos los ciclos de vida que estuvimos charlando cuando comenzamos el bloque anterior, cuando dimos la introducción en la clase de briófitas, el digenético prodiplóntico, que obviamente ustedes lo estuvieron viendo y mucho en todo el bloque anterior, a los cuales se suman ya en las algas, y también lo vamos a ver en los hongos la clase que viene, ejemplos de ciclos monogenéticos haploides o monogenéticos diplontes, es decir, aquellos en los cuales se forma una única generación y en donde predomina la fase nuclear haploide o diploide. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este video. Vinculado con esto, los tipos de reproducción, obviamente si tenemos ciclos de vida de estas características de reproducción sexual, menos en un grupo que es el de las cianobacterias, donde no se las conoce, y en ese caso podemos encontrar evidencia en los distintos grupos de iso, aniso u ogamia, y en el caso de la reproducción asexual, vamos a ver que se pueden dar aquí las reproducciones por tipo multiplicaciones vegetativas o por el desarrollo de estructuras reproductivas como las esporas, que pueden incluso tener flagelos, es decir, tener una movilidad, y de ahí empiezan a aparecer términos como el de zoosporas. Aquí está lo que les comentaba, de que tanto las esporas como las gametas, que son estructuras o células reproductoras, pueden ser flageladas. Aquí les recuerdo esquemáticamente, igual lo estuvimos viendo hasta la semana antepasada, ustedes la semana pasada rindiendo el examen, cómo se daba esa iso-anisogamia, o hay ejemplos aquí de un alga verde, donde, por ejemplo, se está dando una conjugación entre dos filamentos. Esto lo vamos a charlar. Comenzando con lo que tiene que ver cómo se organizan los organismos, aquí les presento algunos ejemplos de organismos unicelulares, es decir, cada uno de estos ejemplos que encuentran aquí es una única célula, y esa única célula está constituyendo todo el organismo, que es el que tiene la capacidad de reproducirse, duplicarse, dividirse, hacer fotosíntesis, generar su propio alimento, ¿sí? Aquí lo que tenemos es diferenciado en estas dos imágenes hacia la izquierda respecto a estas otras dos, que son de microscopía electrónica hacia la derecha, es que así que los organismos celulares puedan presentar, como en este caso se ve aquí, flagelos, o como en este no se ve tanto, pero tiene un flagelo aquí arriba y otro que están volviendo esto que parece una cintura, y les permite entonces movilizarse por sí mismos. En cambio hay otros organismos unicelulares, como estos ejemplos de diatomeas, pennadas o centrales o céntricas, que no presentan estructuras que le permitan movilizarse por sí mismas, sino que de hecho estas forman parte de una franja de un sistema muy importante en el ambiente acuático, que es el plancton, el fitoplancton particularmente, que se encuentran en determinada profundidad y franja del agua, y que se movilizan, pero por la propia corriente del agua, ¿sí? No hay ningún tipo de agente, como este caso, como flagelos, que le permitan movilizarse. ¿Sí? Estas son, como les comentaba, son imágenes de microscopía electrónica de lo que en realidad lo que son las valvas o las estructuras externas que conforman, muy ornamentadas, muy distintivas, muy llamativas, que están constituidas por sílice o óxido de sílice, y que se usan muchísimo, por ejemplo, para hacer determinaciones de tipo de reconstrucciones de ambientes en lo que se llama la paleolimnología, ¿bien? Para otras cuestiones ocurre, si se quiere, en un proceso más intermedio, que se ha visto que evolutivamente una célula se puede unir o fusionar, ¿sí?, entre varias, constituyendo lo que nosotros denominamos agregados celulares. Estos agregados celulares se pueden dar de dos maneras. Una, constituyendo lo que nosotros decimos el cenobio, es decir, nosotros partimos de un cigoto que se divide. Esas mismas células, una vez generadas y divididas, se pueden volver a agregar o unir, constituyendo lo que nosotros denominamos, como aquí viene un ejemplo, que es un alga verde, se llama Ctenodesmus, que es un cenobio. El cenobio está constituido, como dice aquí, por células todas provenientes de una misma generación, por lo general en un número bastante reducido, 4, 6, 8, ¿sí?, de células, y lo que genera
el hecho de que sean todas las células provenientes de una misma generación, una vez que se han desarrollado, es decir, que su unión es postnata, es que si alguna de las células tiene algún problema, se enferma o le pasa algo, se muere absolutamente todo el agregado celular, ¿sí? No se muere solamente esa célula. A diferencia de el otro tipo de agregado celular, que es el que nosotros denominamos colonia, en donde, nuevamente partiendo de un cigoto, con división, estas células, una vez formadas, se pueden volver a unir, pero a su vez se pueden unir con otras células de otro organismo que se ha dividido. Entonces, la colonia está constituida por un agregado de células de distintas generaciones, ¿sí? O de varias generaciones. Y esto determina que, por ejemplo, como lo ven aquí, acá hay una colonia, ya el número de células es mucho mayor que en el caso de un cenobio. Si le ocurre algo a alguna de las células, se puede dar lo que se denomina la mortalidad o la mortalidad parcial, es decir, no se muere todo el agregado, toda la colonia, sino que se muere esa, la célula o dos células, ¿sí? Pero no todo el agregado celular. Entonces, lo importante de estos dos ejemplos, de un cenobio, de una colonia, tiene que ver con que hay un agregado justamente de células que pueden provenir de una misma generación o de varias generaciones, pero que se da una vez que se han formado estas células, es decir, el agregado se da posterior de haber nacido, de haberse desarrollado, por eso se dice que la unión es postnata, y no hay conexiones o una actividad citoplasmática entre sí. ¿Está? La unión de esto está dado por la presencia, aunque ustedes aquí no lo ven, de una vaina, ¿sí? Gelatinosa, que es la que de alguna manera contiene y determina esa forma. Bien. En el proceso evolutivo, si aparece, aquí, perdón, encontramos algunos ejemplos más de agregados celulares, donde les destacaba lo de la unión postnata y la ausencia de conexión citoplasmática, donde en este caso tenemos dos ejemplos, con Merismopedia y Microcystis, que son ejemplos de géneros de cianobacterias, en donde hay colonias de distintas formas, ¿sí? Merismopedia es una colonia un poco más plana, mientras que el de Microcystis es una colonia más globosa o en 3D. No llegan a ver bien, pero si observan, hay como una estructura transparente, lo mismo aquí, que está conteniendo a las células que están ordenándose de esa manera. Esa es la vaina gelatinosa que les comentaba. Y en este caso y en este, tenemos dos ejemplos de algas verdes que constituyen cenobios, ¿sí? En donde aquí se nota bien esa vaina que está conteniendo estas células, que constituyen por esa morfología en particular un género que es el astrum, o esta, que tiene estas puntas, con estas ornamentaciones muy bonitas, que constituyen el género Pediastrum, ¿sí? Estos son dos ejemplos de algas verdes, estos son ejemplos de algas verdazuladas o cianobacterias. O en este caso, aquí les presento el de una diatomea, que tiene el aspecto como de un filamento, pero que en realidad son varias células que están unidas entre sí, postnata, es decir, una vez que se han desarrollado, y no tienen conectividad entre sí. Esto es muy particular de un alga, muy numerosa y conocida en todos los ríos aquí, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es Alacosey. Evolutivamente, como les decía, se dio en la naturaleza, y de hecho existe, que se empezaron a aparecer niveles de organización un poco más complejos, en cuanto aunque había una unión de mucha mayor cantidad de células, con un desarrollo morfológico muy particular que estaba dado por la cantidad de divisiones que se dan y en qué sentido se dan esas divisiones. Entonces podemos empezar a clasificar, por ejemplo, ya un nivel de organización un poco más avanzado que tiene que ver con el de los multiopluricelulares, en donde podemos hacer clasificaciones de los distintos aspectos según la predominancia de división, ¿sí? En un eje, en dos ejes o en tres ejes. Es decir, si tenemos división de células que se van disponiendo una al lado del otro en un mismo sentido, es decir, el desarrollo y la unión, aquí sí, unión congénita de células con conexiones citoplasmáticas entre sí a lo largo de un mismo eje en una única dimensión, constituyendo lo que nosotros denominamos como nivel filamentoso, o aquel que se divide en dos ejes, ¿sí? O en dos dimensiones, constituye lo que nosotros denominamos como el nivel laminar, o aquel en el cual ya tenemos una dimensión en 3D, es decir,
una división de sus células en 3 ejes, y esto determina un aspecto, ¿sí?, de tipo masivo. Esto lo vamos a vincular ahora con los distintos diapositivas que van a ir apareciendo. Como primer ejemplo de una organización de tipo multi o pluricelular, les presento el filamentoso, es decir, aquel que, como decíamos recién, crecía o se desarrollaba a partir de sucesivas divisiones de las mismas células que van teniendo conectividad entre sí, en un eje y en una dimensión, siempre con una polaridad determinada. Y esto constituye lo que nosotros conocemos como nivel filamentoso. Este nivel filamentoso puede ser simple, puede ser ramificado. Aquí le presento ejemplos de una cianobacteria o algas verdes azulada, y aquí el de algas verdes. O sea, ustedes presten atención que en los ejemplos que les voy dando, si bien estamos tratando de ir viendo cómo se van desarrollando, organizando las células, la conectividad y su desarrollo en cuanto a el tipo de división, el eje en el que se va dando, o en la dimensión en la que se da, también van apareciendo otras características como el caso de la pigmentación o la coloración. Vinculado con el nivel sifonal, se ha observado evolutivamente, siguiendo dentro de los organismos multi o pluricelulares, el desarrollo de estructuras con una apariencia filamentosa, pero en donde, a diferencia del grupo anterior, del nivel anterior, no aparecen, ¿sí?, ejes transversales. El filamento es como un gran saco plurimultinucleado, pero sin paredes transversales. El único momento que se desarrolla una pared transversal es cuando se forman estructuras reproductivas. Y a ese tipo de nivel lo denominamos nivel sifonal, es decir, aquel en el cual tiene un aspecto de tipo filamentoso, pero no se desarrollan paredes transversales, y todo el filamento o la estructura es un gran saco pluri o multinucleado. Y aquí tienen ejemplos de algas verdes, algunas algas verdes como Caulerpa, Baukeria, Botridium, ¿sí?, que, fíjense la gran diferencia morfológica, pero que en definitiva constituyen un mismo nivel. Siguiendo en lo que hablábamos en cuanto a la evolución que se fue dando, fueron apareciendo en cuanto al tipo de división en 1, 2 o 3 dimensiones, en 2 dimensiones, como les comentábamos recién, aparece lo que nosotros denominamos como nivel laminar. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la famosa lechuga de mar, a la que es el género ulva, de una alga verde, aquí al microscopio como se ven sus células, y aquí donde vemos el desarrollo de células que son totipotentes, es decir, vemos que son células que se van disponiendo en distintos sentidos, de ahí es esa doble dimensión que vemos en cómo se va estructurando para conformar ese nivel de tipo laminar. Siguiendo con la organización de tipo pluri o multicelular, aparece, por ejemplo, aquí arriba, en ejemplos de lo que nosotros decimos las algas rojas, a los rodofitas, y aquí abajo un ejemplo de una alga verde o clorofita, el nivel de tipo pseudoparenquimatoso pseudotejido. Es decir, ustedes ven estas estructuras que si la miran así pareciera como que es una hoja, y si relacionamos con lo que estuvimos viendo hasta en las clases anteriores, lo que era una hoja, que es un cormo, es un órgano, debería estar constituido por tejidos diferenciados. Pero si nosotros hacemos un corte y lo miramos esto al microscopio, vemos que en realidad esto que se estructura formando lo que parece una lámina, está formado en realidad por un entrelazamiento, fusión de filamentos entre sí. Se van entrelazando de tal manera que constituyen o conforman esa morfología. Y eso es lo que determina este nivel de tipo pseudoparenquimatoso o de pseudotejido. Bien, como les comentaba, la morfología que ustedes ven es la que de alguna manera les prometería o los confundiría con que esto pueda tener desarrollado internamente tejidos, conformando esto que parece una hoja, ¿sí?, o esta estructura, pero en realidad son filamentos que están entrecruzados, entrelazados entre sí, constituyendo este nivel de organización al que nosotros denominamos pseudoparenquimatoso o de pseudotejido. Este tipo de nivel de organización también lo vamos a ver en los hongos. De hecho, un honguito en sombrero, el que ustedes ven, o un champiñón, no son ni más ni menos que filamentos entrecruzados entre sí, conformando esa morfología que ustedes en definitiva ven. Y finalmente, dentro de los niveles en que se pueden organizar los organismos que constituyen este grupo en particular, ¿sí?,
es el del nivel parenquimatoso con pseudoórganos. Esto se da en este grupo particular de algas, que como ustedes ven tienen un color más marroncito, por eso se llaman algas pardas o feofitas, en donde, como lo dice su nombre, desarrollan un tejido o un grupo de células meristemáticas que pueden dividirse, ¿sí?, conformando tejidos de tipo parenquimatoso, pero no llegan a desarrollar tejidos especializados, ¿sí?, en cuanto a lo que es tejido de sostén y conducción. No obstante, en su estructura hay algunos grupos, como por ejemplo estos que ven aquí, que pueden llegar a desarrollar estructuras parecidas a órganos, ¿sí?, o a un córmoro, pero no lo son, porque realmente lo único que presentan como tejido son un tejido tipo parenquimatoso. Y esas estructuras que forman son estructuras que le permiten fijarse, que constituyen el rizoide, estructuras que lo mantienen en el agua, ¿sí?, llegando, por ejemplo, en esto que son las macrocistis o constituyen, ¿sí?, los kelps. Estos se dan, por ejemplo, en el sur de Chile o en California, que son estos verdaderos, fíjense aquí, a los peces, son verdaderos bosques marinos. Les permite elevarse a través de esto, que se llama cauloide, y en sus extremos presentan esas estructuras que son las que, a partir de las cuales pueden realizar fotosíntesis. Entonces, para poder llegar, esto pueden tener más de 60 metros de altura, o están por lo general a mucho más de 30 metros de profundidad, para poder llegar a una zona fótica, o zona donde pueda haber incidencia de luz para que pueda hacer fotosíntesis, pueden presentar estructuras como esta que ven aquí, ¿sí?, que unen estas estructuras que parecen hojas, que no lo son, que son los filoides, a el eje o cauloide, que son como camaritas de aire que le permiten justamente flotar y ascender, y que estas estructuras pueden llegar a zonas donde hacen fotosíntesis. Estos botoncitos de aire se llaman neumatóforos o flotadores. Bien, si ustedes recuerdan, esto es muy parecido a lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en las briofitas. ¿Se acuerdan que había un desarrollo de pseudoórganos con rizoide, cauloides y filoides? Muy parecido a lo que se da en este grupo. Entonces, como para ir resumiendo, en cuanto a nivel de organización, partíamos de un nivel, si se quiere, más simple o menos evolucionado, lo cual en realidad es bastante discutible. Piensen ustedes que una célula podía desarrollar absolutamente todas las funciones, en el ejemplo que vimos, desde unicelular, que podría haber evolucionado a un agregado de células, es decir, una unión o fusión de células que podían provenir de una misma generación o de generaciones diferentes, constituyendo agrupamientos con un número bastante más reducido de células o con un número de células un poco más amplio, que es lo que nosotros denominamos como un nivel de organización de tipo agregado celular. La característica de esto, recuerden que la unión es postnata y no hay conectividad citoplasmática entre las células. Evolutivamente, hacia otra rama podría haberse originado el otro gran grupo o gran nivel de organización, que es el pluricelular o multicelular, del cual estuvimos analizando, por ejemplo, aquel que se desarrolla en una división y unión entre células entre sí, en un eje o en una dimensión que es de tipo filamentoso, del cual el sifonal podría ser perfectamente un otro nivel de organización del cual podría haber derivado, en el cual la diferencia es que aquí no hay paredes transversales dividiendo ese filamento. Y a partir de esto también podríamos vincular el pseudoparenquimatoso, es decir, aquel en el cual nosotros como nivel de organización lo que evidenciábamos eran organismos en los cuales hay entrelazamiento de filamentos entre sí que determinan una morfología muy particular, pero que en realidad no está conformada por tejidos, sino que son filamentos fusionados entre sí. El laminar, que es aquel que presenta una división en dos dimensiones, en el ejemplo que vimos, por ejemplo, de la lechuga de mar, o el tisular o parenquimatoso, tisular que habla de tejido, ¿sí?, que es aquel que desarrolla a partir de células meristemáticas un tejido parenquimático, no así diferenciar tejidos vasculares, el cual incluso puede llegar a tener máximo desarrollo de pseudoórganos, y de estructuras que parecen órganos, que cumplen funciones muy parecidas, pero que no son verdaderos órganos porque no están conformados por todos los tejidos que estuvimos viendo, que sí constituyen los órganos que forman
una cormófita. Bien. Todo esto, como les comentaba, recordando que un agregado celular, a diferencia de un pluricelular, es el tipo de unión de sus células. En el caso de un agregado celular, la unión es postnata, es decir, una vez a posteriori que se han desarrollado y nacido, en cambio los pluricelulares de tipo congénita. Todos estos niveles de organización que estuvimos desarrollando recién son característicos de las talófitas, es decir, estos son talos, ¿sí?, con esa organización particular. Si nosotros hablamos del caso de aquellas que desarrollan órganos, es decir, a partir que pueden derivar de este parenquimatoso, ya con una diferenciación de, en realidad, un nivel tisular o de tejidos verdaderos, ya estamos en presencia del cormo o de una cormófita. Bien, entonces, esto es de alguna manera una diapo que les muestra en forma resumida lo que estuvimos charlando recién. Siguiendo con la caracterización de los organismos vegetales que constituyen este grupo, hablamos ahora de los tipos de reproducción. Aquí les presento en forma muy esquemática la reproducción asexual. Ustedes recuerdan que parten de un organismo que por mitosis puede formar o células vegetativas o fragmentos o partes del mismo organismo, o estructuras como las esporas, que por sucesivas mitosis y división o germinación puede volver a generar un organismo. ¿Sí? Ustedes recuerden que en una reproducción asexual el proceso de división involucrado es la mitosis. Y siempre mantengo la misma carga o fase nuclear. Si parto de un organismo 2N, voy a formar células o estructura 2N, o partes, como en este caso que se está dividiendo, o división binaria, que es un clon exacto del organismo que lo origina. ¿Sí? Siempre mantengo la misma carga cromosómica y por ende no hay variabilidad aquí de genética ni crossover, porque el proceso que predomina aquí es la mitosis, es decir, nada más un incremento en el número de células. Aquí tienen varios ejemplos de divisiones binarias con distintos géneros de algas, o aquí un ejemplo de una espora, que en realidad es una espora flagelada o zoospora, o por ejemplo un tipo de división característica en los filamentosos, que es el tipo que se denomina fragmentación. Estos son ejemplos de división binaria, estos ejemplos de fragmentación, o aquí la presencia de una espora, que siempre es una mitospora. Para el caso de los ciclos de vida, donde están involucrados la reproducción sexual, ¿sí? Recuerden que les comenté al inicio que aquí en las algas, por cantidad de grupos que componen este gran grupo, podemos hablar de ciclos monogenéticos haploides, monogenéticos diploides y digenéticos. Aquí les presento el monogenético haploide, es decir, aquel que está constituido por una generación, en la cual la fase nuclear que predomina es la N, ¿sí?, o haploide. Parte de un organismo o célula vegetativa, en este caso un organismo unicelular, flagelado, ¿sí?, N, que por divisiones mitóticas va a formar gametas que también son flageladas. Estas gametas, como se formaron por división mitótica de esta célula vegetativa, son N. Estas gametas se pueden fusionar con gametas de otra especie, ¿sí?, productos a fecundación o fusión o condenada con K como cariogamia, obtengo un cigoto 2N, donde restablezco el número cromosómico, pero este cigoto inmediatamente sufre meiosis, es decir, es una reducción y forma, producto de esto, esporas o meiosporas, que también son flageladas. ¿Sí? Estas esporas son N. Entonces, si ustedes observan este lado del ciclo, lo que se nota perfectamente aquí, que la fase nuclear que predomina es la N, parte del organismo N, las gametas son N, y las esporas son N. El único momento 2N que tengo aquí es el del cigoto. Por eso digo que el ciclo es monogenético haploide. Y lo importante aquí, como les comentaba siempre, en un ciclo de vida, son los momentos en los que se dan los dos procesos muy importantes vinculados con la reproducción sexual, que son la fecundación y la meiosis. ¿Sí? Una única vez una fecundación, producto de la unión, fusión de dos gametas o estructuras reproductivas sexuales, y una meiosis, en este caso para formar meiosporas. ¿Bien? Entonces digo que la meiosis es cigótica. Para este otro lado, ustedes lo que están viendo, aquí se está ejemplificando, ¿sí?, para diferenciar, es que esta misma célula se está dividiendo en forma asexual.
Como les comentaba, este mismo individuo, ¿sí?, se puede dividir asexualmente, en este caso aquí están ejemplificados en un tipo de multiplicación vegetativa, esto es por mitosis, es decir, mantengo en todo momento la ploidía o fase nuclear N, porque parte de un organismo N, ¿bien? Entonces la idea aquí era que ustedes evidenciaran que esta especie se puede dividir sexualmente o asexualmente, ¿sí?, en distintos momentos, obviamente, de su ciclo de vida, y esquemáticamente, que aquí tienen representado lo mismo que estuvimos charlando, es decir, a partir de un organismo N, que por mitosis forma gametas, estas gametas, ¿sí?, se fecundan, regeneran la fase 2N a partir de la conformación del cigoto, que inmediatamente sufre meiosis, y a partir de esas células meióticas con ploidía N, cada una de esas, si están dadas las condiciones, pueden volver este, a formar un individuo y cierro el ciclo. Lo particular aquí entonces es que en un ciclo monogenético haploide la meiosis se da en el cigoto, ¿sí?, para que inmediatamente obtenga células N, ¿sí?, para que se dé esta condición de que la fase que predomina es la haploide. Por eso se dice que en un monogenético haploide la meiosis es cigótica. A diferencia de esto, aquí tenemos otro ejemplo en el cual parto de un organismo, ¿sí?, que este talo es 2N, este puede tener, ¿sí?, una planta, un gametofito masculino, otra del otro lado un gametofito femenino, por eso les dicen aquí que es dioico, ¿sí? Estos forman entonces gametas que son flageladas, las dos, pero distintas en tamaño, entonces tenemos en presencia aquí de una anisogamia. Estas gametas se fecundan, se da la cariogamia o fecundación, y se forma lo que se denomina el planocigoto, ¿sí?, es decir, un cigoto que tiene flagelos. Este cigoto, por sucesivas divisiones mitóticas, ¿sí?, y crecimiento y germinación, cierra el ciclo nuevamente dando el nuevo talo 2N. Como verán aquí, el único momento N es este, que es la meiosis para conformar los gametos, mientras que la mayor proporción de este ciclo está conformado por fases 2N. La única generación que veo es la de este individuo 2N, por eso sigo diciendo que es un ciclo monogenético, pero a diferencia del anterior, la fase que predomina es la 2N o diploide. Como ustedes observarán, nuevamente en esta fase o ciclo, veo, única vez dos procesos muy importantes, que son una única vez la meiosis y una única vez la fecundación o cariogamia. En este caso, la meiosis se dio para formar las gametas, por eso digo que el ciclo monogenético diploide, la meiosis es gamética, a diferencia del grupo anterior. Esquemáticamente, esto mismo lo vemos de esta manera: parto de un organismo 2N, en el cual a partir de meiosis formo gametos N, estas gametas se fecundan, y producto de esa fecundación es un cigoto 2N que por sucesivas divisiones mitóticas y germinación cierra el ciclo dando un nuevo organismo 2N. Y por último, el otro tipo de ciclo que les comenté que se dan en las algas es el digenético pluripróntico, que esto ustedes ya lo han visto en todos los grupos anteriores. Aquí partimos, sí, tenemos dos tipos de generaciones, la esporofítica y la gametofítica. La esporofítica formando por meiosis esporas, y la gametofítica gametas. Como comentaba, este ciclo de vida ustedes lo tienen muy visto en todo el bloque anterior, que es el digenético pluriplóntico, en el cual tenemos una generación esporofítica y generación gametofítica. La esporofítica 2N, que a partir de una división de tipo meiótica forma esporas, N, y la gametofítica, que es N, que a partir de divisiones mitóticas forma gametos N. ¿Sí? Si seguimos este ciclo, en este caso es el de justamente la ulva, o la que nosotros denominamos la lechuga de mar, que es la que tiene ese aspecto, ese nivel de organización de tipo laminar, partiendo ese esporofito con este aspecto 2N, en donde se da la meiosis, se forman meiosporas que tienen la particularidad de tener 4 flagelos, por eso se llaman
o se las denomina tetraflageladas. Estas esporas son N, ¿sí? Cada una de estas esporas, por sucesivas mitosis, germinación y crecimiento, forman gametofitos, ¿sí? Un gametofito puede ser el femenino y el otro gametofito masculino. Cada una de estas nuevas generaciones, a partir de divisiones mitóticas, forman gametos, que también son gametos móviles, en este caso son gametas móviles dos y del mismo tamaño, así que estamos en presencia de un tipo de reproducción tipo isogámica. Producto de esa fecundación o cariogamia se desarrolla o se forma el cigoto, donde restablezco el número cromosómico 2N. Este cigoto, por sucesivas germina y divisiones mitóticas, primero forma un primer estadio, ¿sí?, de aspecto filamentoso, para que por sucesivas mitosis y divisiones en dos dimensiones o ejes termine conformando el esporofito adulto con esa organización de tipo laminar, ¿sí? Nuevamente aquí, en este ciclo de vida, donde está involucrada obviamente la reproducción sexual, con estructuras como las esporas y las gametas, ¿sí?, vemos a lo largo del ciclo que una única vez se da el proceso de división meiótico y una única vez el proceso de fecundación, ¿sí?, o cariogamia. La meiosis aquí se da para formar las esporas, que por eso estas esporas que están involucradas en un ciclo de vida en la reproducción sexual provienen siempre de una meiosis, por eso se denominan meiosporas. Entonces, aquí en el ciclo digenético haplodiplóntico, o más conocido por ustedes como DH más D, en este caso isomórfico, porque tanto la generación esporofítica como la gametofítica son iguales morfológicamente, la meiosis es espórica. Bien, si hacemos un esquemita resumiendo esto, es partiendo de ese organismo 2N, por meiosis formo esporas N, que germinan y por sucesivas mitosis conforman o constituyen la nueva generación, que es la del organismo N. En este organismo N, por mitosis, se forman gametos N, que se fecundan, y producto de esa fecundación forma un cigoto 2N, que por sucesivas divisiones mitóticas restablece o cierra el ciclo en la nueva generación esporofítica 2N. Resumiendo aquí, tenemos los tipos de ciclos de vida de algas, o que se pueden dar en las algas, como las que estuvimos hablando recién, ¿sí? El ciclo monogenético, los ciclos monogenéticos, que son los que tenemos ejemplificados aquí, y un digenético que tenemos de este lado. El digenético, caracterizado por tener esa meiosis espórica o esporogénica, es decir, la meiosis me está indicando qué es lo que está produciendo, que son en este caso esporas N, o ciclos monogenéticos en donde la fase que predomina en el caso del monogenético haploide es el que se caracteriza por tener una meiosis cigótica, o el monogenético diploide, que es el que tiene la meiosis gamética, ¿sí? Eso, muy resumido, les permite a ustedes poder recordar un poco y caracterizar, por ejemplo, los ciclos, ¿sí? Si se les pide, por ejemplo, se les preguntara, se les dijesen que pudiesen esquematizar un ciclo de vida de un organismo que tenga una meiosis cigótica, ustedes inmediatamente podrían tener en la cabeza que estamos hablando de un ciclo monogenético haploide, ¿sí? Porque la única fase 2N es la cigótica, que inmediatamente se reduce para formar las esporas y cerrar el ciclo. Aquí, en forma, las siguientes dos diapositivas, en forma muy resumida, les trato de plantear cómo, de alguna manera, o resumir, ¿sí?, las cosas que estuvimos viendo en cuanto a los niveles de organización, en cuanto a la pigmentación, en cuanto al tamaño, y en cuanto a los ciclos de vida, para poder ubicar a los distintos grupos que estuve charlando a lo largo de las diapositivas anteriores. Entonces tenemos, por ejemplo, las algas verdes o las clorofitas, que son mayoritariamente, son obviamente acuáticas, tanto de agua dulce como agua marina, se caracterizan por presentar como pigmentos clorofilas A y B, ¿sí?, de ahí el color, porque son los mismos pigmentos que tienen las plantas. Reservan, como producto reserva almidón,
Eso las acerca muchísimo, obviamente. De hecho, se plantea una teoría que pueden ser los antecesores de las plantas, las algas verdes. Como niveles de organización presentan una gran diversidad. Hay ejemplos de algas verdes unicelulares, móviles o agregados, cenobios o colonias, filamentosos e incluso laminares, ¿sí? Hasta ese nivel de organización pueden presentarse en las algas verdes, y como ciclos de vida pueden presentar algunas especies, ciclos monogenéticos haploides, u otras el digenético, como el caso que vimos recién, el de la lechuga de mar. El caso de las algas pardas, o las algas marrones, o las teofitas, ¿sí? Son mayoritariamente marinas, presentan clorofila A, pero también presentan mucha proporción de clorofila C y fructosantina, que son las que le dan esa coloración muy particular. Forman como productos de reserva la minarina, y también unos productos muy importantes, que ahora vamos a ver en cuanto al uso, ¿sí? Que se le puede dar, muy importante en la industria tanto alimenticia como en medicina, es la formación o desarrollo a partir de las paredes celulares de unos alginatos. Niveles de organización, hay algún grupo que presenta nivel de tipo filamentoso, pero mayoritariamente son las que desarrollan el nivel de organización pluricelular de tipo parenquimática con pseudo. Los ciclos de vida son, que pueden presentar este grupo, pueden ser monogenético diploide o el digenético pluriploide. Las algas rojas son mayoritariamente marinas, tienen clorofila A, pero también presentan ficobilina y ficoritrina, básicamente, que es la que le da esa coloración particular y característica de color rojo. Generan o producen como sustancia reserva de almidón, pero también otro producto muy importante, así como las fiofitas, utilizado muchísimo en la industria tanto alimenticia como farmacéutica, que es el agar y los carragenanos. Hay algún grupo dentro de las algas rojas que pueden presentar, aparte de celulosa supercelular, carbonato de calcio, y esas son las que constituyen o conforman, asociadas en simbiosis con otros organismos, los corales, ¿sí? Como nivel de organización, puede presentar nivel de organización de tipo filamentoso, pero el mayoritario, de hecho si recuerdan la diapositiva anterior, presentan un nivel de organización de tipo pseudoparénquima. Y presentan un ciclo de vida muy particular, que aquí no lo desarrollé, porque es complejo, pero que se caracteriza por tener 3 fases, o que se le dice, o se lo denomina trigenético. El caso de las algas verdes, verdeculadas o cianobacterias, son procariontes, recuerden ustedes, pertenecen por esto a otro reino, el reino Morera, son cosmopolitas, estas se encuentran en absolutamente cualquier lugar, en agua, en tierra, sobre un tronco, sobre una roca, ¿sí? De ahí la gran importancia que vamos a charlar hacia el final, y de hecho tienen un trabajo muy importante, un folleto para leer y discutir en la práctica. Pueden ser unicelulares, coloniales o incluso filamentosos, ¿sí? Más niveles de organizaciones superiores a esto no lo presentan. Como pigmento presentan clorofila A, pero también mucho ficobilina, y dentro de esto las ficocianinas, de ahí el color ese verde azulado, la denominación de algas verde azuladas. Su pared celular presentan celulosa, y desarrollan como sustancia de reserva almidón, muy parecido al almidón de las plantas, pero con una particularidad en cuanto a su conformación, de allí que sea el almidón de las cianofisias. No se le conoce la reproducción sexual, y la asexual es por división binaria o por fragmentación. No hay en todo su ciclo de reproducción asexual formas, o que se conozcan por lo menos hasta ahora, formas móviles. El caso de las algas doradas, entre las cuales están las diatomeas, también muy particular, son aquellas que justamente el pigmento que predomina, aparte de las clorofilas A y C, son las fucosantinas, que dan esa coloración dorada o pardo dorada muy bonita. Son mayoritariamente marinos, aunque hay algunos ejemplos, en el caso de las diatomeas, que también son de agua dulce. Son unicelulares, o en algún caso, como aquí en este ejemplo, de una alga pardo dorada, que pueden formar colonias con aspectos filamentosos. Desarrollan, ¿sí?, como sustancias de reserva la crisolaminarina, y en el caso de las diatomeas, como les comentaba al inicio también, presentan en su pared celular
sílice, que es lo que constituyen unas placas de ornamentación que se encastran de forma muy particular y que sirven de característica diagnóstica, incluso a nivel ecológico, es decir, hay algunas especies que por su ornamentación, por su tamaño y por el lugar en el que se encuentran, nos pueden estar indicando si son ambientes más salinos, o son dulces, o con mucho nutriente o poco nutriente. Entonces, de alguna manera me están indicando la calidad o el estado ecológico del ambiente, y son, de hecho, muy indicadoras de esto. Se reproducen asexualmente por división binaria, y en cuanto a sus ciclos de vida y reproducción sexual, puede haber ejemplos de iso u ogamia, pero el ciclo que predomina es el monogenético haploide. Y por último, los dinoflagelados. Aquí tienen una imagen arriba del microscopio electrónico de cómo se encastan esas valvas, o un ejemplo muy particular aquí abajo de Noctiluca, que es el que genera una bioluminiscencia muy particular en muchas playas, por ejemplo, de las zonas del Caribe, o en lugares bastante cálidos. Son particularmente marinas, constituyen junto con las diatomeas lo que es el plancton, el fitoplancton marino. ¿Sí? Las diatomeas también pueden ser el plancton dulceacuícola, es decir, aquel sistema o grupo, ¿sí? Que predomina en una franja del agua que está flotando, ¿sí? Que se deja llevar por la misma corriente del agua. Presentan como pigmentos las clorofilas A y C, y xantófilas, es decir, son muy parecidas al caso de las algas doradas. Como sustancia de reserva producen almidón. Se reproducen asexualmente por zoosporas o aplanosporas, es decir, por esporas con flagelos o no, y sexualmente por isogamia. Esto era un poco para darle un pantallazo muy, muy general, en donde englobamos de alguna manera lo que veníamos caracterizando desde el inicio, es decir, cómo se pueden organizar, qué tipo de ciclo es el que predomina, cuáles son los pigmentos que componen esos grupos, los que predominan y que de alguna manera determinan que una es una alga verde, la otra es una alga dorada, la otra es una alga pardo dorada o roja, ¿sí? Y el hábitat en el que se encuentra, muy vinculado también eso con su ecología y con el uso incluso respecto a algunos tipos de productos que se puedan desarrollar a partir de las paredes celulares o como sustancias que producen el mismo organismo. Finalmente, vamos a hablar un poco de los usos, muy poco, porque es muchísimo lo que hay para poder charlar, en lo cual obviamente hay un uso muy particular y que se da, que tiene que ver con la cosmética, ¿sí? Hay muchísimo de productos de estas algas que se usan para rejuvenecimiento, para antioxidantes, para máscaras de protección o de incluso exfoliación. Por ejemplo, no es haciéndole propaganda a esta crema, pero se usan muchísimo los productos también para el cabello, ¿sí? O también como en la dietética, ¿sí? Se usan como productos o complejos que se pueden utilizar para, por ejemplo, para las dietas. Vinculado con eso, tenemos que también se usa muchísimo en la industria alimenticia. Aquí tenemos por el alto contenido que tiene, pues, por supuesto, en vitaminas, pero particularmente en minerales y proteínas. Mucho, por ejemplo, este es el ejemplo de una cianobacteria que se usa como laxante, o obviamente aquí tenemos el caso del sushi, el cual lo que rodea a esta capa que está rodeando al arroz y al pescado, proviene justamente de esta alga que es porfira, ¿sí? Que es una alga roja. Y como ustedes verán, está muy, muy utilizado. El hecho de utilizar estas algas verde azuladas, que es la espirulina, como laxante, en realidad, porque son algas filamentosas, que una vez que las consumís y mezclado con el jugo gástrico y con el agua, se empiezan a liberar todos esos filamentos en el interior del estómago y te dan una sensación de saciedad, ¿sí? Que es por eso se utiliza muchísimo para, por ejemplo, la gente que quiere hacer dieta o de alguna manera regular su sistema.
Bien. También se usa muchísimo, aquí les muestro como ejemplo, esto es un ejemplo obviamente que aquí no existe, pero se da en el ejemplo en Alemania, de arquitectura sustentable. Esto que ustedes ven es un edificio que realmente existe y que tiene en sus paneles, en estas planchas de cristal están cubiertas internamente por agua con algas, ¿sí? Que lo que usan es la posibilidad de que estas algas en contacto con el sol realicen fotosíntesis, producto de esa fotosíntesis, esto tomado aquí con los sensores, pueden producir calor que es utilizado de luego para calefaccionar a todo el sistema de este edificio, y que una vez que esto se va limpiando, se va volviendo a poner agua con más algas, esto puede ser reutilizado en un sistema de bombas que tienen debajo para poder refrigerar, en ese caso, otros sistemas que tienen vinculado con esto que le dicen los edificios inteligentes. Aunque ustedes no lo crean, esto existe, esto creo que está en Alemania. También, por supuesto, se usa muchísimo, por ejemplo, en agricultura. Aquí tienen un ejemplo que se utiliza como para poder regular lo que es la acidez, o con lo que les comentaba hoy al principio, cuando hablábamos de los distintos grupos y la presencia de esos agar, carraginanos y alginatos, que son coloides, ¿sí? Que se usan muchísimo como solventes o para formar geles específicos. Hay tres muy particulares, que son los alginatos, que producen las algas verdes, el agar-agar y los carraginatos o carragenanos, que producen las algas rojas. ¿Sí? Estos se utilizan muchísimo como estabilizantes y espesantes. Los alginatos conforman, por ejemplo, mermeladas, o el paté, o la gelatina. El agar, por ejemplo, también se usa mucho en microbiología. Aquí tienen una caja de Petri con esa sustancia, que es el agar-agar, sobre el cual se usa como base para poder, por ejemplo, cultivar hongos, y a partir de ahí hacer los estudios. También se utiliza mucho en el agar como en fotografía, o los carragenatos como espesantes, por ejemplo, en postres, aunque ustedes no lo crean, los usan en helados, en alimentos para mascotas, en dulces, en las pastas dentales, en el armado de, por ejemplo, estos dulces, ¿sí? Que tienen ese aspecto gelatinoso, lo usan como espesantes, ¿sí? Se usa muchísimo en mermeladas, como les comentaba, las pastas dentales, se usan también en- en helados, en algunos patés, ¿sí? Ustedes tienen que nada más leer un poco lo que dice en, en el envoltorio, en los ingredientes, y van a encontrar seguramente eh, descripción de que tengan alginato o agar o carragenatos, y esos son productos de las algas que les comentaba recién. ¿Cuál es la importancia ecológica que tienen estos grupos? Nada más y nada menos que forman parte, intervienen muchísimo en la composición de lo que son los gases en la atmósfera, porque regulan o intervienen en el ciclo global del carbono. Son los que de alguna manera mantienen y generan todo lo que es la productividad en la cadena trófica. Ustedes recuerden que yo muchos de ellos dije que componían o conformaban lo que eran el plancton, básicamente el fitoplancton, que son los primeros en las cadenas tróficas en los ambientes acuáticos, y los grandes productores de oxígeno, sí, que es liberado al ambiente. De ahí que son muy utilizados, sobre todo en trabajos de tipo científicos y tecnológicos. Pueden conformar, y vamos a ver la clase que viene, por ejemplo, en asociación con hongos líquenes, o sea, simbiosis muy importantes, que son indicadoras, o bien indicadoras de condiciones ambientales, o por ejemplo con zooxantelas conformar los arrecifes de coral, que es lo que les decía, por ejemplo, con un grupo de algas rojas. En cuanto al biomonitoreo de condiciones ambientales, esto es muy importante. Aquí les dejo una lámina en donde el año pasado, a partir de estudios que se vinieron haciendo en la zona donde se dio en la planta de Chernobyl, donde se dio la explosión de Chernobyl, se descubrió que utilizando una sustancia que es como una harina blanca, formado con una base de alginatos,
se pudo eliminar una gran proporción de metales pesados y minimizar el efecto de la radioquimioterapia que se necesitaba en esta zona de Ucrania, producto de esa explosión del Chernobyl. ¿Sí? Fíjense usted lo importante a partir de un producto que genera uno de los grupos de algas que estuvimos viendo recién, que son las arginatos. Se usan muchísimo en remediación, por ejemplo, de plantas depuradoras cloacales, en lo que se denomina la ficorremediación, y por supuesto que tengo un ejemplo para la gente que siga zoología, muy pequeña, pero hay muchísimas más. Aquí hay un pez que se llama el pez de Amisela, que vive en relación directa y se alimenta de una alga roja muy particular, entonces está constantemente limpiando una zona que le dicen su huerto, ¿sí? Para que ahí se pueda desarrollar esa alga de la cual él se puede alimentar, ¿sí? Y por supuesto, y no menos, tenemos vinculado con esto, con las algas, la diversión, ¿sí? Esto, aunque ustedes no lo crean, esto se dio en China y se da año tras año, una gran proliferación de estas algas filamentosas en los mares, y los chinos que no le tienen asco a nada, van y se meten, nadan y disfrutan. Para nosotros paría un poco más lindo en cuanto a la diversión, aquí les dejo el ejemplo de una de las tantas, como por ejemplo cerveza, donde se usa como estabilizante de la espuma el alginato, ¿sí? Como para que ustedes vean todos los usos que se dan a partir de estos productos de estas algas que estuvimos viendo hoy. Y finalmente me queda felicitar absolutamente a todos los que han rendido, los exámenes estuvieron muy bien, en algunos casos realmente superaron por lo menos mi expectativa, y les quiero dejar un recuerdo en esa felicitación con esta imagen de la película de Life of Pi, que me imagino que lo habrán visto, ¿sí? Que la película no solamente me muestra mucha fuerte fortaleza como para que sigan y no recaigan, nos faltan una clase más y terminamos esta cursada en este año que fue muy difícil para todos, y que para que a su vez piensen, ¿sí? Y me digan, los que nos vemos en clases sincrónicas, ¿qué les parece a ustedes que es lo que están viendo aquí, debajo, ¿sí? Del agua, en esta imagen, que es una de las partes de esta película tan linda, ¿sí? Eh, que muestra algo de lo que estuvimos viendo hoy. Así que bueno, espero que no les haya sido muy, muy difícil o muy tedioso este video, que es el anteúltimo, y nos estamos viendo en las instancias sincrónicas con los que se acerquen, y los que no, espero cualquier tipo de consulta como lo hacemos siempre. Cuídense y que sigan bien.